Bendito Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este momento. Ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, que vamos a escuchar enseñanza de tu parte, Señor, de lo que tú has revelado y de lo que tú has inspirado a través de tu Espíritu Santo en ella. Queremos, Señor, con humildad suplicarte que tú puedas, Señor, tomar el control de este mensaje y que pueda llevar, Señor, palabras de lo alto. Que cada hermano que está escuchando, que cada amigo que está escuchando, pueda obtener, Señor, la bendición de haber escuchado tus palabras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En esta oportunidad queremos meditar junto con ustedes, apreciados hermanos, en el libro de Daniel, en el capítulo número 3. Así que tome su Biblia, acompáñeme. Vayamos a la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 tiene un contexto que es muy conocido para nosotros y es el sueño que tuvo Nabucodonosor allá en Daniel capítulo número 2, cuando en la visión de la noche, en su sueño, Nabucodonosor mira esa estatua con una cabeza de oro, con su pecho de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies con hierro y barro. Nabucodonosor ve esta estatua, pero olvida el sueño. Entonces, Dios se manifiesta de manera muy especial en su siervo Daniel, quien revela el sueño a Nabucodonosor y también le da la interpretación. Y entonces también le menciona esa piedra que golpea esa estatua y que desminuza todos los metales que hemos mencionado. Recordando un poco la parte histórica e interpretación de esa profecía, lo que el Señor le estaba revelando a Nabucodonosor era el destino de la humanidad, los diferentes imperios y los diferentes reinos que habrían de manifestarse en la tierra, que habrían de buscar tener el poder en la tierra. Así que también le dice que esa cabeza de oro iba a ser el imperio babilónico, que el pecho de plata habría de ser Medo-Persia, que el bien y que las piernas de hierro habrían de ser el imperio que conocemos como el imperio romano, en su parte, en su faceta netamente política, como imperio romano, imperio de los césares. Pero también la estatua tenía los pies en parte de barro y en parte de hierro, que representaba a ese imperio romano que habría de sufrir una degradación y que habría de tener parte fuerte y parte débil. Y entonces nos habla de cómo esas tribus bárbaras, las naciones que hoy conocemos como europeas, provocaron el sucumbir del imperio romano, y entonces aparece en escena ese pequeño imperio que es conocido como la Roma papal o el imperio romano religioso, el Sacro Imperio Romano. Entonces, llegamos al momento en que la piedra ha de golpear esa estatua y ha de derribar todos los imperios y gobiernos que el hombre ha instaurado aquí en esta tierra. Nabucodonosor, después de haber visto esta imagen y haber escuchado esta sublime interpretación, este mensaje solemne que Dios permitió que este ser humano escuchara y entendiera, Nabucodonosor decide de manera altiva ir en contra de los planes de Dios. Entonces dice en el capítulo número 3 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua toda de oro. Tremendo, porque si recordamos el significado era que la cabeza, que era de oro, era Babilonia. Así que Nabucodonosor decide, al conocer el sueño, al conocer la interpretación, al conocer lo que significaba todo esto, decide él enfrentarse a Dios de manera altiva y decide construir toda la estatua de oro, desafiando a Dios y haciéndole entender a Dios de que
no es lo que Dios dice, sino es lo que Nabucodonosor, lo que el hombre dice. Así que dice ahí el capítulo 3 que hizo entonces la estatua de oro y que tenía una altura de 70 codos y una anchura de 6 codos. La puso en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor, y preste aquí atención, dice que ordenó él que se reunieran los satrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor levantó. Así que aquí vemos a este rey que no solamente está desafiando a Dios, sino que está sometiendo a los poderes políticos, a los poderes legislativos y al aparato de gobierno en su tiempo, lo está sometiendo inclusive a los poderes judiciales de su tiempo, porque allí menciona a los jueces, está sometiendo a todo el aparato de gobierno, a toda la clase política, la clase judicial, los está sometiendo a sus decisiones, a su interpretación del mensaje que recibió de Dios, a su criterio de lo que ha de seguir en la historia humana, en la visión de Nabucodonosor. Tremendo, porque ahorita veremos cómo esa historia del pasado tiene algunas aplicaciones acá en el futuro para nosotros. Entonces, vemos allí al rey no solamente desafiando a Dios, sino que también lo vemos sometiendo a los poderes del mundo. El mundo en su tiempo, ¿verdad? Recordemos que Babilonia era un imperio mundial. También sigue diciendo allí, y se reunieron pues todos estos que fueron convocados por Nabucodonosor en el lugar donde Nabucodonosor les había indicado y donde él había levantado la estatua, versículo número 4. Y se les dijo que cuando escucharan al pregonero que anunciara en alta voz y que se les ordenara a todos, ahora dice, vosotros pueblos, naciones, lenguas, que cuando escuchen el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zamboya y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Tremendo. No solamente vemos a Nabucodonosor desafiando a Dios, sino que lo vemos sometiendo a los poderes, al aparato de gobierno de su tiempo, a los poderes políticos de su tiempo, sino que también ahora lo vemos sometiendo, dice, a las naciones, a los pueblos, a las lenguas. O sea, no solamente somete a la élite de gobierno, no solamente somete a los poderes que están gobernando el mundo en su tiempo, sino que también somete al ciudadano de a pie, somete a los ciudadanos del común del pueblo. Así que aquí vemos dos aspectos sumamente importantes. Este edicto que está dando Nabucodonosor en su tiempo, recordemos que esto va a tener una aplicación al futuro, no solamente alcanza los poderes políticos de la alta sociedad y de los podemos decirlo, de los sistemas de gobierno de su tiempo, sino que también alcanza a las personas común del pueblo. Pero también vemos un tercer aspecto aquí muy importante. No solamente estamos hablando de un ejercicio de poder que hace Nabucodonosor, sino que desde el propio inicio estamos viendo que Nabucodonosor está confrontando a Dios, está desafiando a Dios. Así que por un lado somete a la parte política, por otro lado somete al pueblo, pero ahora dice que está involucrando aspectos de adoración. Porque no solamente está hablando de someter las políticas públicas, no solamente está hablando de someter a las personas que viven dentro de ese sistema de política pública, sino que también
se está involucrando en aspectos que tienen que ver con la adoración. Está involucrando la música, está involucrando el postrarse, está involucrando el adorar un ídolo, una imagen, un Dios creado por el hombre. Tremendo. Esos aspectos que hemos destacado aquí en lo que ha sido la historia de Nabucodonosor en el pasado. Elementos sumamente reveladores para lo que nosotros tenemos que entender para el futuro. Y aún va más allá. Dice Nabucodonosor, dice que cualquiera, en el versículo número 6, cualquiera está involucrando aquí, no importa si es un político, no importa si es un juez, no importa si es una persona de a pie, no importa si es un sacerdote, dice que cualquiera que se atreva a desafiarlo, dice, y no se postre y adore, la estatua será echado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Tremendo, mi hermano. No solamente estamos hablando aquí de un sometimiento de los poderes políticos, de los poderes religiosos, del pueblo común, de estar involucrando aspectos de adoración, sino que está determinando una condena para aquellos poderes políticos, para aquellos poderes legislativos, para el pueblo común, para la parte clérica, para la parte religiosa, para todo el que no se quiera someter a lo que Nabucodonosor está dando allí. Hay una condena, y es una condena de muerte. Tremendo, tremendo, porque esto nos habla mucho de lo que vendrá en el futuro. Seguimos allí entonces en el versículo número 7. Dice, por tanto, al oír pueblos el son de la bocina y de la flauta, y pueblos y naciones y lenguas han de postrarse y adorar la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Entonces dice en el versículo número 8, por ese tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron al rey diciéndole, muy bien, no nos hemos separado de la historia de Nabucodonosor. Dice que en ese tiempo había un pequeño grupo de personas de los judíos que tenían una mentalidad diferente de los aspectos políticos, tenían una mentalidad diferente de cómo ha de ser la vida del pueblo en común, que tenían una mentalidad diferente en cuanto a los asuntos religiosos, que tenían una adoración diferente. Pero también dice que aparte de de que había en ese tiempo ese pequeño remanente, ese pequeño grupo especial de personas que tenía diferencias, también dice que había otro grupo que eran personas maliciosas. Dice allí que eran personas que se movían por intereses dañinos hacia aquel pequeño grupo. Y entonces dice que hablaron y le dijeron al rey, rey que para siempre vive, tú has levantado la estatua de oro y has dicho que todo hombre al oír la bocina y la flauta ha de postrarse. Versículo 11, y el que no se postre y adore sea echado dentro del fuego ardiente. O sea, estamos viendo aquí una especie de adulación. Por un lado, estos hombres maliciosos están diciéndole al rey, rey, tú has dicho esto, y hay un grupo de personas que no quiere ser obediente. Así que dice allí, entonces, hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no han respetado, no han adorado a tus dioses, no adoran tu estatua a la que tú has levantado. Estamos viendo aquí que en el tiempo de Nabucodonosor había acusadores para aquellos hombres que tenían una visión diferente, que tenían una adoración diferente, que adoraban un Dios diferente, que tenían un modelo de adoración diferente. Hay hombres que se encargan de acusar, de señalar, de decir dónde es que están
estos que no están colocándose al hilo de los demás. Tremendo. Tremendo, porque esto recordemos que va a tener una implicación para el futuro. Va a tener una implicación para el futuro. Entonces, versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira, enojado y con enojo, que le trajesen a estos hombres, y al instante fueron traídos de delante de él. O sea, aquí podemos ver que Nabucodonosor ordena un tipo de persecución. Nabucodonosor ordena un tipo de seguimiento para encontrar a estas personas y traerlos a un juicio, traerlos delante de él, para que la ley que ya él ha establecido de la adoración de la estatua, ellos sean sometidos para ver si realmente están siendo fieles o no a lo que el rey humano ha dicho. Así que dice allí que ahora pues, dice entonces en el versículo 14, que ese rey habló con ira y con enojo, y habló a estos hombres y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, no adoráis la estatua que yo he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, los diferentes instrumentos musicales, se postren y adoren esta estatua que yo he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que puede librarnos de vuestras manos? ¡Qué tremenda prueba! No solamente hemos visto aquí, recuerda hermano que a mí me gusta repasar, no solamente vemos al rey pagano del imperio pagano desafiando a Dios, construyendo una estatua diferente a lo que Dios había dicho. No solamente lo vemos en esta actitud, sino que vemos a este rey pagano sometiendo a la clase política, sometiendo a los gobernantes, sometiendo a los gobiernos, sometiendo al poder judicial, al poder legislativo, sometiendo a los poderes de este mundo. También lo vemos sometiendo al pueblo común, a la gente común, a la gente de a pie. No solamente lo vemos haciendo eso, sino que también lo vemos involucrándose en asuntos netamente religiosos, de adoración. No solamente vemos eso, sino que vemos que en este escenario hay un remanente que es fiel, hay un grupo de personas que está aparte, que tiene un modelo de adoración, un modelo de vida diferente. Pero también vemos que en este espacio hay acusadores del pueblo de Dios, del remanente de Dios. Hay personas que maliciosamente señalan al pueblo de Dios. Entonces se decreta una persecución para el pueblo de Dios. Son traídos y se les da una segunda oportunidad de retractarse, de olvidarse de su modelo de adoración, de olvidarse de su estilo de vida, y se les da una segunda oportunidad de que adoren dentro del sistema, de que adoren a la imagen, de que se postren delante del ídolo y que se sometan al poder político, y se les hace una advertencia que si no lo hacen serán muertos allí dentro del horno de fuego. Tremendo, tremendo. Eso es lo que nos cuenta la historia de Nabucodonosor en el Daniel capítulo número 3. Y será entonces que eso tendrá algo que ver con nosotros hoy. Bueno, vamos a verlo, pero antes quisiéramos resaltar cuál es la respuesta de esos muchachos. Versículo número 16, que es el texto clave de esta mañana. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos nos librará. Y si no lo hace, has de saber, rey, que ni aún así serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu imagen que has levantado. Qué tremenda fe,
Qué tremenda confianza la de estos jóvenes hebreos. Qué tremenda integridad para mantenerse en medio de esas circunstancias tan difíciles. Ni siquiera, dice, ni siquiera tenemos que abordar este tema. Ya todos saben, ya todos nos han identificado, han visto nuestro testimonio, ya saben que comemos diferente, ya saben que tenemos un estilo de vida diferente, ya saben que adoramos diferente, ya saben que tenemos un día de adoración diferente, ya todos saben. Tremendo. El testimonio de ellos es previo a este momento de prueba. Cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, estos jóvenes ya tienen una identidad definida. Disculpe, hermano. Cuando llega la prueba, ya estos jóvenes saben quiénes son. Y no solamente ellos saben quiénes son, la gente sabe quiénes son ellos. Y entonces por eso es que se atreven a decir, ni siquiera es necesario que te hablemos sobre este asunto. Entonces la ira del sistema que estaba a cargo en ese tiempo se enciende sobre este grupo de personas. Dice que se llenó de ira en el versículo 19. Cambió el aspecto de su rostro y ordenó que el horno se encendiera 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y que los echaran en el horno de fuego ardiente. Y así pues fueron atados con sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiente. Tremendo, mi hermano, tremendo. No fueron librados de la prueba. Estos muchachos tuvieron que pasar la prueba, tuvieron que enfrentar las circunstancias difíciles, tuvieron que salir adelante en medio de esto. Dios estaba con ellos. El Dios de ellos estaba apoyándolos, acuerpándolos, estaba de su lado, pero tuvieron que enfrentar la prueba. Fueron atados, fueron limitados, se les restringió su libertad. Y no solamente se les restringió su libertad, se ejecutó sobre ellos una sentencia de muerte. Estos jóvenes estaban listos para morir. Nadie era librado de ese horno de fuego. Nadie podía resistir. Nadie podía salir adelante en esa circunstancia. Así que dice que estos jóvenes fueron echados allí al horno de fuego. La sentencia de muerte fue ejecutada sobre los fieles en ese entonces. Y usted y yo conocemos la historia. Dice entonces allí en el versículo número 23 que estos hombres cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó rápidamente y dijo a su consejo, ¿no acaso echamos 3 hombres atados en el fuego? Y ellos respondieron al rey y le dijeron, sí, rey, así fue, hemos echado solamente 3 hombres. Sin embargo, Nabucodonosor dice, yo veo 4 y se pasean en el fuego, no tienen ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno y fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, y ellos salieron de en medio del fuego y se juntaron entonces todos los poderes que estaban allí y vieron que no había sufrido ningún daño alguno. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de estos hombres. Qué tremenda historia, mi hermano. Tuvieron que pasar por el fuego de la prueba. Tuvieron que atravesar la circunstancia difícil. Y fue hasta entonces,
Fue hasta que estuvieron dentro del fuego que Dios se manifestó en la vida de ellos. Apocalipsis capítulo 13. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 13 para ver algunos paralelos que encontramos allí. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 13, iniciando en el versículo número, vamos a leer en el número 11. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Recuérdese que Apocalipsis capítulo 13 nos está hablando de esa bestia que sube del mar. Y recordemos, ¿verdad? Usted que es un estudioso de la Biblia, usted sabe que esa bestia que sube del mar es el imperio romano en su faceta que atraviesa los diferentes periodos hasta convertirse en un poder político. Esa bestia, ese cuerno pequeño, ese imperio que levantó Roma papal. Esa es la primera bestia. Pero dice que después surge otra bestia que se levanta de la tierra. Y usted que es un estudioso de la Biblia, usted sabe que allí está haciendo referencia a ese momento en que Europa perseguía tanto a los cristianos que muchos cristianos decidieron irse al Nuevo Mundo, a las Américas. Y entonces es allí cuando esa embarcación que acaba de cumplir este aniversario, el Mayflower, llegan los padres peregrinos allá a Estados Unidos a fundar las colonias. Y entonces allí dice que después vio otra bestia que subía de la tierra, Estados Unidos, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí nos está hablando del origen de esta nación de la tierra que se originó como como un gobierno que que separaba lo político de lo religioso, la libertad de conciencia y la separación entre Estado y gobierno. Dice allí en el versículo 11 que ve otra bestia que se levanta de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y dice que entonces esta bestia, este reino que es Estados Unidos, que inicia como una nación protestante, dando libertades religiosas de conciencia y separando la política de la religión, en algún momento hablará como un dragón. O sea, se olvidará de sus principios y dice que le daba su autoridad a la primera bestia, o sea, a Roma, le daba la autoridad a la primera bestia. Seguimos leyendo ahí. Le daba la autoridad a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que el Imperio Romano cayó y que en el año 1798 fue herido de muerte por la Revolución Francesa, pero que esta herida de muerte sanará. Y este tiempo en que nos está hablando Apocalipsis 13 dice que sanará. Y también hace grandes señales de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra, hace señales que se le ha permitido en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. O sea, en algún momento Estados Unidos ordenará que se le haga una imagen a Roma. Tremendo. Versículo número 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar a todo aquel que no adore. Y hacía que todos, grandes, libres, pobres, esclavos, grandes y pequeños, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que si alguno, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos Apocalipsis capítulo 13, donde nos está hablando de esa primera bestia que fue Roma papal, de una segunda bestia que es la nación de los Estados Unidos, que inicia como un cordero, pero que termina hablando como dragón y que termina dándole fuerza a aquella bestia que es Roma, que fue herida de muerte en el año 1798, y Estados Unidos ordena que se le haga una imagen a esa bestia y que esa imagen se le infunda poder a esa imagen, y que todos gobernantes, la gente del pueblo,
todos tengan que adorar, todos tengan que someterse, no solamente a la autoridad política, sino que también involucra aspectos de adoración. Todos tengan que someterse, y aquel que no se somete, pues entonces dice que no podrá ni comprar ni vender, o sea, pasará una prueba difícil. Y si uno continúa la lectura, en algún momento también se decretará muerte sobre aquellos que no se sometan en el futuro. Tremendo, porque las coincidencias, los paralelos que encontramos con la historia que hemos visto allá en Daniel capítulo 3 son muy grandes. Y entonces es allí cuando nosotros tenemos que entender que en el futuro, al igual que en los tiempos de Daniel, habrá un remanente fiel. Ese remanente fiel es el pueblo de Dios que permanece leal a la verdad, que permanece leal a la palabra del Señor, que permanece leal al día del Señor, a los mandamientos del Señor, que tiene un estilo de vida que lo hace desmarcarse, que lo hace diferenciarse del resto de las personas. O sea, así como Sadrach, Mesach y Abednego no tenían necesidad de hablarle a Nabucodonosor, este pueblo, este remanente, ni siquiera tienen la necesidad de decir que son parte del remanente, porque la gente los puede identificar y decir, ese pueblo es diferente, ese pueblo guarda los mandamientos, ese pueblo obedece el día del Señor, ese pueblo tiene una alimentación sana, ese pueblo tiene un estilo de vida diferente, aplica métodos de educación diferente, educa bien a sus hijos. Las personas van a identificar al remanente en los últimos días, así como lo pasó en el tiempo de Daniel, capítulo 3 de Nabucodonosor. Pero no solamente esa coincidencia encontramos, sino que también en el tiempo final, en este que usted y yo estamos viviendo, habrá acusadores del pueblo de Dios, habrá acusadores del remanente de Dios que maliciosamente señalarán y dirán, sí, ese es el pueblo, esa es la iglesia, esa es la gente que no respeta las directrices del gobierno, que son rebeldes, que tienen un modelo de oración diferente, que no buscan la armonía entre todos, que no entienden que debe haber unidad entre todas las religiones. Así que habrá personas maliciosas que querrán señalar maliciosamente al pueblo de Dios en los últimos días. Y se levantará una estatua, y usted y yo sabemos que no será una estatua física. Esa estatua que se levantará en los últimos días, esa imagen de la bestia, hace referencia a un día falso de adoración. Por eso, no solamente involucra aspectos políticos, sino que también involucra la adoración, aspectos religiosos. Entonces, en los últimos días se querrá someter a todas las personas a un sistema de gobierno, a un sistema de adoración, a un solo poder político que es multicultural, multiétnico, que acepta todas las diferencias, que acepta todos los tipos de personas, que acepta todo, pero que convergen en una imagen, que convergen en una estatua, que convergen en un solo día de adoración, que es el domingo. Y todo aquel que no quiera formar parte de ese sistema de gobierno, que no quiera formar parte de ese sistema de culto que se habrá de instaurar en el mundo, todo aquel que no quiera formar parte de este sistema, pues tendrá que pasar por el horno de fuego, tendrá que pasar por las pruebas. Pero como vimos estos jóvenes, antes de que llegara la prueba, ya ellos estaban definidos, ya ellos sabían quiénes eran, ya ellos tenían un estilo de vida diferente, ya eran fieles a Dios, ya tenían una alimentación diferente, ya adoraban en el día del Señor, su adoración ya era diferente. Pues así el pueblo de Dios en los últimos días, antes de que llegue la crisis final, tiene que estar definido. No puede estar entre dos aguas, no puede estar allí en medio de si soy o no soy pueblo de Dios, no puede estar viviendo un cristianismo, una vida religiosa a medias. El pueblo de Dios, antes de que llegue la prueba, tiene que estar definido, tiene que saber quién es, tiene que tener clara su identidad, tiene que saber que cuando llegue la prueba no necesita ni siquiera abordar el tema porque ya la gente sabe quién es.
Qué triste que muchas veces las personas miran nuestro testimonio, hablan de nuestra iglesia y muchas veces no es bueno porque tal vez está viviendo vidas vidas dobles. Un cristianismo falso, un cristianismo de iglesia, nada más un cristianismo de apariencia, pues esa no era la realidad de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos ni siquiera tenían la necesidad de hablar de sus cuestiones religiosas, de sus criterios, de sus principios, porque ya la gente sabía quiénes eran ellos. Antes de que llegara la prueba, ya ellos estaban definidos y ya sabían cómo iban a enfrentar la prueba. Y si Dios no los libraba de la prueba, pues iban a ir con gozo a enfrentar la tribulación, la prueba, porque sabían que Dios podía librarlos, pero que si Dios no los libraba, pues tenían la bendita esperanza de que aquellos que mueren por Cristo, aquellos que dan su vida por el Señor, la ganarán. Tremendas lecciones, mi hermano, para la vida suya y para la vida mía. Nos habla aquí del remanente del Señor en los últimos días. Cuando el pueblo de Dios esté pasando por la prueba final. Cuando el pueblo de Dios esté atravesando por esa última crisis que usted y yo no podemos evitar. Usted y yo podemos prepararnos para esa crisis final que ya ha estallado, que ya está a punto de llegar a lo más álgido, a lo más fuerte. Usted y yo ya estamos apercibidos. Principio de dolores, ya todo arrancó. Hay cosas que se están moviendo en el mundo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, mi hermano. Las cosas dice que los eventos finales serán rápidos. Pero antes de que llegue esta última crisis, Dios le está permitiendo a usted para que como Sadrach, Mesach y Abednego usted se defina si quiere ser parte del pueblo de Dios o si quiere ser parte del montón que ha de postrarse y adorar en ese falso sistema que se está empujando para todas las naciones y todas las personas de la tierra. Usted y yo debemos de estar definidos, tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que queremos. No podemos estar entre dos aguas, decía el profeta. Si Baal es Dios, pues entonces váyase a adorar a Baal. Pero si Jehová es Dios, pues conságrese a Dios, dedíquele a Dios el 100% de su adoración, de su vida. Conságrese a Dios de verdad, de corazón. Deje de vivir una vida cristiana doble de apariencia. Nadie se beneficia con eso. Dios no puede ser burlado. El único que engaño es a mí mismo. Así que el tema de esta mañana es una llamada de atención para que usted defina su condición y su vida espiritual. Así que en los últimos días, cuando tengamos que atravesar esa prueba, así como Jesús mismo se manifestó allí en el horno de fuego y de azufre, dice que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo, y que él nos defenderá y que vendrá a esta tierra a libertarnos de la condenación en la que el mundo, en la que el enemigo nos quiere sumir. El enemigo quiere la muerte, la condenación de todos, pero si usted es fiel a Dios, si usted está definido en cuáles son sus principios, en cuál es su fe, su verdadera fe, entonces Dios se manifestará en este tiempo de prueba, se manifestará en ese tiempo de angustia. Dios se manifestará. Ni su pan ni su agua le faltará, porque Dios se manifestará así como lo hizo con aquellos jóvenes. Pero estoy viendo 4 allí adentro, dijo Nabucodonosor, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor mismo estará con su pueblo. Dios, antes de que se desate todas las calamidades que vendrán sobre esta tierra, Dios ha prometido en su palabra que los 4 ángeles van a sostener todo eso para que venga y sea sellado el pueblo de Dios, para que pueda salir adelante en los últimos días. Pero usted y yo tenemos que estar definidos, porque el ángel puede pasar y no puede identificarte si tú no eres un cristiano de corazón sincero, real. El ángel andará haciendo su sellamiento final. Sí, el pueblo de Dios será sellado con el Espíritu Santo para poder enfrentar todo lo que viene. Pero la pregunta es,
tú estás en este momento en la condición de recibir el sello de Dios en tu vida. ¿Estás viviendo un cristianismo real? ¿La gente te identifica como pueblo de Dios o estás viviendo una vida cristiana doble? Sí, el Señor se va a manifestar en los últimos días, cuando tengamos la prueba, cuando esté en lo más y más fuerte, en lo más y mejor la prueba, Dios se va a manifestar en su pueblo y al final seremos librados y se reconocerá al final, así como dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de estos jóvenes. Al final de la historia se reconocerá que este pueblo ha esperado a un Dios que es verdadero y que aparecerá en la nube de los cielos y que nos llevará a morar a las mansiones celestiales. ¿Quieres tú pertenecer a ese grupo especial de personas? 144,000 que habrán de ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Esa es la invitación en esta mañana. Dios te llama y te invita para que definas de qué lado estás. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto que podamos compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Te voy a invitar para que escuchemos un canto final y después regresaremos para la oración. Quiero invitarle para que usted vaya a su ignario y allí en su ignario usted pueda buscar el himno 186. 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca.
Vamos a terminar en esta oportunidad con palabra de oración. Si usted